Listo. Bienvenidos una vez más. Estamos con el deseo de continuar nuestra serie de revelando los misterios de la creación y del Dios creador. Quiero hablar en esta ocasión acerca del Dios que confirma y cumple su juramento. Vamos a ver a través de la historia del pueblo de Dios cómo Dios ha continuamente prometido y ha cumplido, y cómo nosotros tenemos la plena seguridad de que Dios cumplirá su juramento. Y vamos a comenzar primero con una oración. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa de Misión Adventista de Armoer. Mi nombre es Juan Eli Hernández y estamos acá para servirles, para compartir la palabra de Dios y para ser edificados juntos. Vamos a trabajar, como ya saben. Bienvenidos a nuestros hermanos que nos ven en el canal Grace TV. Es para nosotros un privilegio poder ser parte de nuestra familia, que ustedes sean parte de nuestra familia y nosotros que podamos ser recibidos en sus hogares para poder llevarles la palabra, porque lo que queremos es compartir la palabra, no con el afán de algo personal, sino simplemente edificar al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, columna y baluarte de la verdad. Vamos a comenzar con una oración para invocar la presencia de nuestro Dios, y como siempre lo hacemos de rodillas. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder servirte, de poder compartir la luz que tú nos has dado, la verdad que tú tienes en tu palabra, Señor. Pedimos tu perdón y rogamos por aquellos, Señor, que están enfermos, aquellos que están desanimados, aquellos que están tristes, que están pasando conflictos y pruebas, Señor, que tú los sostengas conforme a tu mano poderosa que se deleita, Señor, en levantar al caído y sostener, Señor, a aquellos que están desanimados. Pedimos, oh Padre, que tu nombre sea glorificado en esta tarde o en esta mañana a la hora que nos vean nuestros hermanos, y que este tema sea de edificación, Señor, para cada una de nuestras vidas. Rogamos que te manifiestes en cada uno de nuestros corazones, transformándolos, Señor, porque queremos ser idóneos y queremos ser agradables delante de ti. En Jesús pedimos que tu Espíritu nos enseñe, que nos guíe, que abra nuestro entendimiento y que podamos, Señor, contemplar las cosas maravillosas que tú nos has dejado en tu palabra. En Jesús pedimos estas bendiciones y te lo agradecemos todo. Amén. Vamos a comenzar en uno de los versículos que anteriormente ya lo analizamos, y es en el capítulo 22, versículo 15, donde el ángel de Jehová se le aparece a Abraham y le dice de esta manera, cuando le habla de que en el monte Moria, ahí iba a ser provisto el Jehová de corderos, se iba a proveer de Jehová de corderos. Y dice el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y termina el versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Ya vimos aquí que aquí se está anunciando, quien se le aparece es el ángel de Jehová, pero ese ángel de Jehová es el mismo Jehová. Ya vimos la evidencia, pero ahora queremos analizar un poquito cómo la palabra del Señor se cumple, cómo Él es un Dios que confirma su palabra y continuamente promete, pero Él a aquellos que les promete, Él siempre les ha sido fiel. Y quiero presentar este tema para que conozcamos al Dios del Antiguo Testamento, nos afirmemos en Él y veamos que realmente es el mismo Cristo. Y por el otro lado, quiero que podamos tener, o que nuestra fe esté afirmada, ¿no?, en
en evidencias claras a través de toda la palabra cómo Dios, a pesar de que Él es tan maravilloso y tan glorioso, Él se deleita en ser nuestro amigo, en ser nuestro ayudador, en ser nuestro compañero, en estar siempre a nuestro lado, en nunca dejarnos solos. Ese es el propósito de ahora. Vamos a ir el versículo que ya leímos y miren cómo Dios confirma esta palabra. Aquí ya vimos que el ángel de Jehová es el que habla. Y hemos visto algunos versículos, pero ahora vamos a ver otros más. Ahora, yendo al libro de Hebreos, aquí nos muestra que ese ángel de Jehová es el mismo Cristo, y dice el versículo 13 del capítulo 6 de Hebreos, viene hablando del Hijo de Dios. Si leemos desde el capítulo 1, comienza a hablar del Hijo de Dios. Por ejemplo, vamos a regresar un poquito al capítulo 1 para poder entender esto, ¿no? Dice el versículo 1 en delante, del 1 al 3 del capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, que dice a los padres. Importante que veamos esto, ¿no? Cómo les habló a los padres en el tiempo antiguo. Ahora dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, dice, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿por quién dice este pasaje que se hizo el universo? ¿Quién fue el creador del universo? El que lo manufacturó, por así decirlo, ¿no? Aquí dice que fue el Hijo de Dios, que es el mismo ángel que se le apareció a Abraham. Y dice, el versículo 3, el Hijo de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo, dice, efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Escucha, aquí dice por medio de sí mismo. Está hablando, igual como juramentó allá el ángel de Jehová a Abraham y le dijo, por mí mismo he jurado. Igual aquí dice, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, al llegar al versículo 8, el Padre mismo ordena a los ángeles y a todos los seres que están en el cielo que le adoren. Y él mismo, el Padre, le llama a Cristo Dios. Por eso dice el versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. O sea, que el Padre está, como ya vimos anteriormente, el Padre glorifica al Hijo, el Padre exalta al Hijo, el Padre le manda a todo el universo a que cuando Cristo sube al cielo, que todos lo reconozcan con total derecho a sentarse en el trono de Dios. Y esto, por cierto, estábamos en Hebreos, pero me gustaría que vayamos a Ezequiel. Mire, en Ezequiel capítulo 21 habla una profecía decía de que iba a venir, en este capítulo, Dios da una profecía de que el último rey que iba a sentarse en Jerusalén iba a ser el rey Sedequías. Y después de ese rey Sedequías, como él fue infiel a Dios y traicionó a Dios, Dios tuvo que cortarlo. Y dice en el capítulo 21, hablando de el rey Sedequías, que aquí está hablando de él, mire lo que dice ahora el versículo 25, hablando de este príncipe que había sido infiel a Dios. Y dice el versículo 25, y tú, profano e impío príncipe de Israel, cuyo día, dice, ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad. Versículo 26, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen lo que dice acá. Depón la tiara, y la tiara era lo que usaban como insignia de un rey. Y después dice, quita la corona
esto no será más así. En otras palabras, él ya no sería más rey. Le quitarían esa potestad que Dios le había concedido a condición de que fuera fiel. Y dice después, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto. Escuchen cómo dice acá. Y ahora comienza a dar una profecía que es bien interesante. Y dice, arruina, 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 lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Aquí está hablando de cómo iba a ser. Fíjense lo que dice. Arruina, primero arruina, cuando dice aquí que él iba a quitar el cetro a Sedequías, que es de quien está hablando, por medio del imperio babilónico, le dice arruina. En otras palabras, el primero que iba a caer en ruina, el imperio babilónico. Después iba a ser el imperio medo-persa, después el imperio griego. Cada vez el reinado iba a ser más corrompido, más arruinado. Pero finalmente iba a venir alguien, y dice ahí, que tendría el derecho de sentarse en el trono una vez más. Pero ya no en un trono terrenal, sino en el trono celestial. Y dice el versículo 27, y arruina, arruina y arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Aquí estamos viendo que iba a venir un rey a quien después de estos periodos de dominio gentil a manos del pueblo judío, ¿no? A manos de los babilonios, después de eso de los medo-persas y de último de los griegos, finalmente iba a venir alguien, un hijo de David, en que ese sí verdaderamente tendría el derecho. Ahora, ¿por qué tiene el derecho? El derecho lo tiene porque Él es Dios. En ese Mesías estarían dos seres, dos naturalezas, unidas en una sola. El Dios eterno, creador, y por el otro lado, el hombre, el hijo de David, Mesías, que se sentaría en el trono. Pero tendría él el derecho al cual desde la eternidad él tenía, porque desde la eternidad él fue uno con el Padre. Ahora, volviendo al capítulo 6, donde leímos, y dice así, por cuanto Dios 6:13, por cuanto Dios dice, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciéndole, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15. Ahora observen cómo Dios confirma y cómo Dios juramenta y cuál es el propósito de hacer eso. Dice así, y habiendo, dice, esperado con paciencia y alcanzó la promesa. Abraham esperó y con paciencia alcanzó la promesa. Versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, para los hombres, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Cuál es el fin de toda controversia? El juramento. Ahora bien, cuando dice aquí que para los hombres el fin de toda controversia es la confirmación, nos está el juramento, la confirmación del juramento. Está diciendo que cuando Cristo viene o cuando Cristo juramenta y confirma un juramento es porque Él espera que nosotros entendamos que no hay dónde contender con Él. Él es soberano y para eso Él confirma el juramento para que nosotros entendamos. Ahora, miren lo que dice el versículo 17. Por lo cual, como el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, por esa razón, Dios queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Ahora, dice, interpuso ¿qué? Juramento. Ahora, aquí dice que Dios hizo eso para mostrar, dice, a nosotros, los herederos de la promesa, o sea, los hijos de Abraham,
los hijos de el Mesías, para mostrar esa inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ahora bien, ¿qué significa inmutabilidad? Como dice el versículo 17, ¿qué es algo que es inmutable? Lo que es inmutable es aquello que no se le puede cambiar. Se mantiene perfectamente tal y como Dios lo ha dado. Y eso es lo que debemos de entender. El juramento de Dios, la confirmación de Dios, no cambia el juramento. Al contrario, lo establece y lo confirma. Por eso es que dice ahí, para Dios mostrar las más abundantes promesas y la inmutabilidad del consejo, por eso es que Él juramentó por sí mismo. Ahora, ¿por qué juramentó por sí mismo? Como dice el versículo 13, Él juramentó por sí mismo porque no había alguien más por quien Él podía, o mayor por quien Él podía jurar, como dice el versículo 13. Por eso es que Él juramentó por sí mismo. Ahora, terminando el versículo 18, dice ahí, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos que fortísimo consuelo. ¿Quiénes? Los que hemos acudido para asirnos o aferrarnos o agarrarnos y que nadie nos suelte de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahora, Dios lo que busca es que nosotros estemos confirmados en la palabra de Dios, que nadie nos arrebate las verdades de la promesa, las verdades del juramento, que Dios ha confirmado eso y Dios no es un Dios que miente, y para mostrarnos la inmutabilidad de su consejo, Él ha juramentado y además de eso ha mostrado que el juramento es inmutable. Ahora bien, quiero que repasemos la historia de este Dios que jura por sí mismo, para que vean cómo Él continuamente le recuerda a las siguientes generaciones, incluyendo a nosotros hoy, porque aquí nos está confirmando a nosotros hoy, pero quiero que lo veamos a través de la historia del pueblo de Dios. Primero, veamos lo que dice el libro de Génesis. Vamos a comenzar con Génesis. Algunos versículos vamos a ver. Mire, Dios le hizo la promesa a Abraham. Ahora, aquí en Génesis 24, aquí vemos a Dios confirmándole la promesa a Abraham, pero ahora ya está hablando Isaac. Y miren lo que dice el versículo 2. El 2 dice así: y dijo Abraham a su criado, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, y dice: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dice ahora a Eliezer, que era el criado más mayor, más viejo que tenía, y le dice: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y ahora aquí ve el juramento, versículo 7. Jehová, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él dice, miren lo que dice aquí, Él, ese mismo Jehová, Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer. Aquí está hablando que el Dios que le apareció, mire, ¿dónde le apareció ese mismo Dios a Abraham primero? Dice que le apareció en Ur de los Caldeos, cuando estaba él en la casa de su padre, y le dijo: deja tu casa y tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Aquí habla de cómo ese Dios iba a confirmar el pacto.
Ahora bien, otro versículo donde él confirma el pacto. Miren lo que dice en Génesis 26:3. Ahora aquí está acordándose ya del pacto Isaac. Miren cómo lo dice. Vamos a ver el versículo 2. Aquí está hablando ya Isaac. Ya Abraham había muerto, ahora es Isaac. Y dice, y se le apareció Jehová y le dijo a Isaac, por supuesto, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, le dice, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Sí? Le está confirmando el juramento que le hizo ¿a quién? A Abraham. Ahora, después le dice ahí, el versículo 4, le vuelve a repetir la misma bendición que le había ofrecido a Abraham. Y le dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué Dios amó a Abraham? ¿Abraham solamente fue el padre de la fe o también el padre de la obediencia? ¿Qué dice este versículo? Dice que la razón por la cual Dios confirmó el pacto a Abraham fue porque Abraham fue fiel a ese pacto, cumplió con su parte, fue obediente a sus preceptos, a sus mandamientos, refiriendo a los 10 mandamientos. Mis estatutos, dice, y mis leyes. Ahora bien, ¿de dónde aprendió Abraham estos estatutos, leyes, mandamientos y preceptos? Bueno, el libro de Génesis nos muestra que este libro no fue dado, o al menos la vida de Abraham no fue después de Moisés, sino antes de Moisés, 400 años, conforme a la promesa que Dios le había dado también, donde cumple también Dios otra promesa. Dios le había dicho a Abraham anteriormente que su simiente o su descendencia, que toda esa descendencia sería esclava en Egipto por 400 años. También fue algo que Dios no es que Dios quiso que el pueblo o la descendencia de Abraham fuera esclava, sino por apartarse del plan divino, por apartarse de esta obediencia que mostró Abraham, ellos fueron infieles a los mandamientos de Dios, a los estatutos de Dios, y por esa razón fueron entregados cautivos a los egipcios. Pero Dios dijo que después de 4 generaciones iban a ser liberados, tal y como aparece en el capítulo 15. Si ustedes van al capítulo 15 del libro de Génesis, veamos el versículo 13, lo que dice ahí. Miren lo que dice el 13. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena o extranjera y será esclava allí y será oprimida, ¿cuántos años? Dice ahí 400 años, o sea, 4 siglos tenía que pasar la descendencia esclava desde este día en que Dios le da esta promesa a Abraham. Ahora, no porque ellos fueron fieles, sino por la infidelidad. Abraham fue fiel, pero la descendencia se corrompió. Y es triste, ¿no?, ver la historia esta, que continuamente los padres, cuando Dios hace una reforma, por ejemplo, Dios hizo una reforma buena, ¿no?, por medio de Abraham, pero la descendencia de él, los hijos de Jacob, se corrompieron y por causa de ello fueron a terminar a Egipto como esclavos. Pero ahora vamos a ver qué dice el capítulo 50 con respecto a esto. Y vamos a ver la primer profecía confirmada de 400 años. En el libro de Génesis, en el capítulo 50, hay otro juramento que se recuerdan aquí. Miren lo que dice, comenzando del versículo 24. Dice el 24. Y José, dice, dijo a sus hermanos,
Miren cómo aquí vuelve a repetir la promesa ahora a los padres. Aquí ya está hablando José. Y José le dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y Jacob. Mire, él sabía que Dios es un Dios que cumple su palabra. Y como sabía José de que Dios iba a liberar al pueblo, a la descendencia de Abraham, le dice, yo voy a morir, pero como yo voy a morir, ahora yo quiero hacer un juramento, que ustedes me juramenten esto. Y aquí va el juramento que les pide a los hijos de José que hagan con él. Y dice el versículo 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Lo enterraron en Egipto. Pero el mandato que les da José era que cuando Dios libertara al pueblo, que sus huesos se los llevaran, que sus huesos no quedaran en Egipto, sino que los llevaran y los pusieran en la heredad que compró Abraham. Ahora, eso se cumple exactamente en el capítulo 13, versículo 19. Miren lo que dice ahí. En el capítulo 13 y 19, ahí habla de esto. Dice así, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciéndoles, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y dice después, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto, y ahora miren quién los iba acompañando. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, mire cómo Dios, para cumplir su promesa, Él la cumple, pero nunca abandona a su pueblo. Él está con ellos. Y dice ahí, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios los acompañaba, pero quien los acompañaba era el mismo ángel de Jehová, que es el mismo Jehová. Ahora, volviendo a la profecía, Dios les había prometido, ¿se recuerdan cuántos años iba a ser la generación o la descendencia de Abraham esclava en Egipto? Dice que iban a ser 400 años, desde el día en que se le dio esa profecía. Pero ya habían pasado 30 años antes, desde que salió de Ur de los Caldeos. En total fueron 430 años. Ahora observen cómo se cumplió esa profecía exactamente en el día en que fue la Pascua. En el día de la Pascua se cumple una profecía, y la profecía fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto, conforme a la promesa y el juramento que le hizo Dios a Abraham. Ahora veamos la promesa. Versículo 37 del capítulo 12. Miren lo que dice ahí. ¿Lo tenemos? Dice así, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También, dice, subió con ellos, mire, este punto es bien importante, también subió con ellos, con los israelitas, con la descendencia de Abraham, con ellos subió, dice, gran multitud, grande multitud de toda clase de gentes. Estoy leyendo el versículo 38, otra vez, póngamelo. Dice, subió del capítulo 12, ¿a dónde estábamos? 12:38. Dice, subió con los israelitas grande multitud de toda clase de gentes. Ahí lo que está diciendo es que no salieron de Egipto solamente los judíos, salieron israelitas y salieron también de todas las naciones que habían estado esclavizadas y cautivas también en Egipto.
Ahora fue un tiempo para liberar a toda esa gente y aprovecharon muchas de esas gentes para unirse al pueblo de Israel. Y iban de todas las naciones que habían debajo de la tierra en aquel tiempo. Y no solamente iban naciones, y esto es contrario, hago énfasis a esto, mis hermanos, porque hay muchos que dicen que la ley de Dios fue dada solamente para los israelitas. Y aquí vemos que eso no es así. La ley fue dada para israelitas y también para una gran multitud de extranjeros o de todas las naciones que salieron juntamente con los israelitas y que estaban con ellos, por supuesto, en el monte Sinaí cuando Dios repitió la ley, porque la repitió la ley. Ahora bien, sigue diciendo, miren lo que dice después. Salieron, dice, con ovejas y con muchísimo ganado. Ahora, saltémonos al versículo 40 y dice ahí, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron ¿cuántos años? 430 años. Fueron 30 años desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos hasta que le hace la promesa en lo que está registrado en el capítulo 15. Pasaron 30 años del registro de la vida de Abraham desde el capítulo 11, al final del 11, hasta el capítulo 15. Pero en el capítulo 15, cuando se le aparece Dios a él, ahí es donde Dios le confirma esto, ¿no? De que su descendencia iba a ser esclava 400 años. Conforme a la promesa de Dios, Dios ahora cumple su promesa. Y miren lo que dice ahí, como en el siguiente versículo, ¿qué dice ahí? Y pasados, dice el 41, los 430 años, y miren cómo se especializa Dios para hacer las cosas perfectas. Y dice ahí, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ahora bien, si dice en el mismo día, ¿en qué día salió el pueblo de Israel de Egipto? Pues salió en la Pascua. ¿En qué tiempo salió Abraham entonces de Ur de los Caldeos? 430 años antes. Exactamente en el mismo día. En un tiempo de Pascua también sale Abraham de Ur de los Caldeos. Y vamos a ver eso como ese periodo de la Pascua, porque se cumple también en Cristo. Cristo nos libera finalmente a nosotros del pecado y del yugo de Satanás y de los demonios justamente en la Pascua. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero Pascual que aquí es ilustrado, que debían de matar los israelitas y todo aquel que confiara en la sangre de Cristo y confiara en el Dios de Israel para que sus primogénitos fueran salvos, fueran pasados por alto y que el ángel destructor no llegara a sus hogares. De esa manera fueron salvados todos los israelitas y todos aquellos que confiaron en el Dios redentor que redimió a los israelitas. Ahora volviendo al capítulo 6, miren lo que dice el capítulo 6 del mismo Éxodo. Este capítulo quiero que lo veamos, porque miren lo que repite aquí en este versículo. Dice así, en el versículo 8, dice, finalmente después de que les confirme el pacto, esta parte no la leímos la vez pasada, pero aquí vemos cómo Dios confirma el pacto. Y dice, y yo, dice, está hablando Dios, que Dios los iba a liberar, pero también los iba a meter. Dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano. ¿Sí? Miren, el mismo Jehová que liberó al pueblo de Israel, al pueblo judío de Babilonia, ahora aquí estamos viendo que fue el mismo que le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, mostrando la continuidad, ¿no?, del mismo Dios. Y dice ahí, yo alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, y también se la repetía a Isaac, y también se la repetía a Jacob, y dice, y yo os la daré ahora a ustedes por heredad. Y Dios les dio la tierra prometida, ¿sí?, aquí en esta tierra. Pero acordémonos, esa tierra prometida es una figura para que ellos entendieran que el plan de Dios era llevarlos a una tierra, pero celestial,
a una ciudad que Dios ha hecho, a un santuario que Dios ha levantado con sus propias manos. Eso lo vimos anteriormente en el capítulo 15, pero quisiera que lo leyéramos porque la repetición es importante. En el 15, versículos 17 y 18, aquí está la promesa. ¿Dónde es que Dios esperaba que el pueblo de Israel entendiera que Dios los quería llevar? Y dice el versículo 17, hablando lo que Dios iba a hacer con el pueblo. Dice, tú, hablando de Jehová, describiendo a Moisés, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar, dice, de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Y ahora dice el 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. ¿Dónde? Pues en el templo, en su santuario, en la ciudad que Él ha preparado para cada uno de los que confíen y sean fieles al pacto, porque Dios cumple su promesa, pero la cumple con aquellos que son fieles. Los infieles quedan rezagados, quedan atrás, quedan muertos en el desierto, y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando Dios confirma este pacto, Dios promete que los iba a introducir a todos. Mi pregunta, ¿por qué no los introdujo a todos? ¿Fue por causa de Dios o por causa del pueblo? Miren, hay un incidente que es bien interesante para que veamos nosotros cómo somos fáciles de extraviar. Acostumbrados a la idolatría, especialmente no los israelitas, sino la multitud mixta que salió con ellos, siempre querían ellos regresar a la idolatría. No miraban o no tomaban en cuenta las instrucciones que Dios daba. ¿Se acuerdan que cuando Dios estaba en el monte de Sinaí, durante 40 días y 40 noches estuvo Moisés con él? Dios les estuvo dando instrucciones. Y finalmente llega un día en que Él le repite la ley en el capítulo 31, y después de que le repite la ley y el sábado, les da el sábado, les recuerda la importancia del sábado para todo aquel que se llamara israelita. Ahora el pueblo piden que levanten un becerro de oro. Y esa historia está en el capítulo 32. Ahora, sabemos la historia, no vamos a hablar mucho de ello. Moisés comienza a interceder por el pueblo para que Dios no destruya al pueblo, para que Dios no se aparte de ellos, para que Dios confirme su palabra. Y miren cómo apela a Moisés para con Dios. Esto le dice en el versículo 13. Miren lo que dice el versículo 13. Cómo él apela e intercede, así como Cristo intercede por nosotros hoy también, porque Moisés era una figura de Cristo. Ahora dice así el versículo 13. Acuérdate, dice, de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Miren otra vez. Está hablando aquí Moisés con el Dios que estaba en el monte Sinaí. Dice, por ti mismo juraste y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Ahí está otra vez. Y miren qué hace Dios cuando le recuerda, dice, acuérdate. ¿Qué hace Dios? Y Dios usa este vocabulario, ¿no? Es más, quien puso en el corazón de Moisés interceder por el pueblo fue el mismo Dios, fue el mismo Espíritu Santo. Si el Espíritu no le hubiera inspirado, ¿no?, a Moisés interceder por el pueblo, interceder por este pueblo traidor, en ninguna manera Moisés hubiera hecho esto que hizo. Porque todo lo bueno que el hombre hace no es porque nosotros seamos buenos. Todo lo bueno que el hombre hace, como dice Santiago, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra ni variación. De Él desciende todo lo bueno. Por lo cual, al Moisés hacer esta obra maravillosa de interceder por el pueblo, simplemente Él estaba
siendo movido por el Espíritu Santo, como dice Pedro también. Ahora miren la respuesta de Jehová. Dice el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacerle a su pueblo. Se arrepiente él. Y otra vez, ¿no? Le promete acompañarlos. Ahora, hay otros versículos que quisiera que viéramos. Miren lo que enseña el 31.1. ¿Qué dice el 31.1 del mismo Éxodo? Ahora está reconfirmando, como Dios los perdonó a esa generación, a pesar de que hubieron muchos que murieron. Murieron 3,000 por causa de este pecado en esta ocasión. Mire, igual, 3,000 murieron por el pecado de levantar el becerro de oro y 3,000 se convirtieron en el Pentecostés el día en que el Espíritu Santo fue derramado. Miren cómo está. Por un lado vieron 3,000 pérdidas con Moisés y vieron 3,000 ganancias con Cristo. Es bonito, ¿no? Ver esto, la comparación que hay en ambas cosas. Ahora miren lo que dice el versículo 33. Ya cuando Dios perdonó a esa generación, a pesar de que habían muerto ya muchos por la rebelión, ahora Dios le dice, especialmente a la tribu de Leví, porque hasta este día el primogénito era el encargado del sacerdocio, pero como los primogénitos fallaron a Dios y los únicos que se mantuvieron fieles fue la tribu de Leví, que se pusieron de parte de Moisés, ahora los levitas fueron elegidos por Dios como los únicos sacerdotes que se iban a acercar a él. Nunca más se iban a acercar cualquier israelita, cualquier primogénito. No, ahora Dios escoge a la tribu de Leví y a la familia de Aarón como los únicos que podían acercarse a él. Esta parte es muy importante decirla, porque muchas veces cambiaron el sacerdocio y Dios tuvo que hacer juicios contra el pueblo y también contra las naciones que trataron, o los reyes que trataron de hacerse a sí mismos ellos como sacerdotes. ¿Por qué? Porque Dios cuando promete algo, Dios lo cumple, porque su promesa es inmutable, su consejo no puede cambiar. Y esto es algo importante porque hay mucha gente que piensa que el consejo de Dios, el pacto de Dios, ahora ya Dios lo quitó, ahora ya no, este pacto lo quitó, en vez de como dice la palabra, ¿no? La palabra dice que Él vino a confirmarlo y a juramentarlo, a mostrar que su consejo es inmutable. Pero la mayoría enseña de que Dios vino a cambiar el pacto. Es cierto, habla de un cambio de pacto, pero no para quitar lo que Él había dado, sino para confirmarlo y hacer que nosotros cumplamos ese pacto, no por poder nuestro, porque nosotros no tenemos poder, sino por el poder del Espíritu que Él nos derrama en nosotros para que por medio de ese Espíritu nosotros podamos hacer las obras a las cuales el Señor nos ha recreado de nuevo, porque Dios tiene que recrear con el Espíritu Santo una nueva naturaleza en nosotros, que se deleite en obedecer a Dios. Ahora el versículo 33 dice esto, Jehová dice, 33.1, Jehová respondió a Moisés, al que pecare, dice, 33.1, Jehová le dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Ahora bien, vuelve a confirmar y mire lo que dice el 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo y al heveo y al jebuseo. Confirma que quien iba a acompañarlos aquí otra vez iba a ser el ángel de Jehová, pero ese ángel de Jehová, su nombre estaba en él. Ahora, aquí puede ser que esté hablando el mismo Padre, porque acuérdense, en el monte Sinaí estaba el Padre también con el Hijo. La deidad completa se bajó a esta tierra para proclamar y para dictar la ley de Dios y escribirla con su propio dedo. Ahora, probablemente aquí fue el Padre, pero al igual como el capítulo de Éxodo 23:20, pero puede ser que también
el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, está hablando como que él mismo enviaría un ángel para indicar que, porque de esa manera es que Dios se encubre para no mostrarse a sí mismo nada más Él, darse gloria a sí mismo nada más. Dios hace eso. Ahora, el pueblo fue infiel. No quiero entrar en mucho porque el tiempo es corto, pero quiero mostrar algunos versículos que son bien importantes. Miren, en el libro de Deuteronomio, ya cuando toda esa generación había muerto, Dios le confirma. Es más, pero antes de ir a eso, quiero que veamos algo que es bien importante. Esta parte es bien importante. Dios elige a los levitas para que fueran ellos los únicos que se acercaran a Él. Y en el primer mes del segundo año, después de que Dios da la ley y todo, Dios revela el libro de Levíticos. En un solo mes, Él revela ese libro. Y al revelar el libro de Levíticos y darle las instrucciones a los sacerdotes de cómo ellos debían de ministrar para con el pueblo e instruir al pueblo en la ley, los estatutos, los juicios y todo, Dios les finalmente hace un juramento en el capítulo 26 y les pide y les ruega para que no fueran infieles al pacto de Dios, para que guardaran ese pacto. Y les profetiza a Él, sabiéndolo también, de que iban a ser infieles, que no iban a guardar sus sábados, que iban a hacer a un lado sus estatutos y que se iban a olvidar y le iban a dar la espalda a Él y que por esa razón Dios los iba a entregar a que fueran asolados. Ahora, miren lo que les promete, pero les promete en el libro de Levítico 26, versículo 43, y les vuelve a recordar que si ellos se volvían y se iban a volver, dice aquí que se iban a volver muchos. En el capítulo 26, versículo 43. Miren lo que dice el versículo 43. Dice así. 42. Entonces, dice, si se volvieren, ¿no? Entonces, dice, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra, escuchen lo que dice aquí, Dios iba a restaurar al pueblo, a los que se humillaran delante de Él, a los que reconocieran su pecado finalmente. Pero miren lo que dice ahí, pero la tierra sería ¿qué? Abandonada por causa de ellos. O sea, iban a hacer ¿qué? Dios los iba a regresar, los iba a restaurar, los iba a perdonar, pero la tierra de Israel, la tierra que les iba a entregar, esa sí iba a quedar abandonada. ¿Y por qué razón? Mire lo que dice ahí, y la tierra gozará sus días de reposo, hablando de los días sábados, y la tierra gozará sus sábados estando desierta a causa de ellos. Y entonces, mientras estuvieran cautivos, entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron, dice ahí, mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Ahí está. Mire, el apartarse del pacto, el apartarse de los estatutos, de una forma especial, el no guardar los sábados del Señor, es la razón por la cual Dios les había profetizado que la tierra de Israel iba a estar cautiva. ¿Y cuántos años estuvo cautiva? Aquí no está la profecía, pero esa se la dio al profeta Jeremías. Dios dijo que por desobedecer, por haberle dado la espalda, por haberse ido a los ídolos, lo cual aquí les está advirtiendo desde el versículo 1. Miren lo que dice el 1. El 1 dice claramente, dice, no haréis para vosotros ¿qué? Ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis ¿qué? Guardad mis días sábados. Ahí está. El sábado es el fundamento, es la esencia misma del sistema divino. El sistema divino de adoración y de culto y de
de señalamientos y de distintivo o de distinción entre el Dios verdadero y lo falso han sido siempre los sábados. Por eso es que le dice ahí, guardad mis sábados y tened en reverencia mi santuario. ¿Por qué? Porque el santuario donde Él se manifestaba, la adoración a Él era en el santuario, y Dios esperaba que ese santuario fuera honrado y que sus sábados fueran obedecidos y observados por su pueblo durante toda el tiempo que vivieran en Canaán, pero el pueblo fue infiel. Ahora, como ellos fueron infieles, ellos fueron llevados cautivos. Quiero que veamos algunos pasajes donde Dios confirma el pacto. El tiempo ha corrido, pero miren cómo le dice en Deuteronomio a la nueva generación. En Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Les dice el Señor, comenzando desde el versículo 6 en adelante. Vamos a leer un poquito rapidito, dice así. Porque tú eres, desde el versículo 1 comienza a advertirles a que no caigan en adoración a la falsa, a las imágenes, a la idolatría, a la falsa madre virgen que era Acera. Y les dice en el versículo 6, ustedes no hagan eso porque ustedes son pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Versículo 8. ¿Qué dice después? El 7. No por 7, dice el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó Jehová y quiso guardar el juramento. Escuchen bien, otra vez. Como Dios los amó y como Dios cumple su juramento, ahora Dios ama a esta descendencia, no porque eran lo mejor, sino para cumplir el juramento que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ahora miren lo que dice después. Por esa razón, dice, Dios juró a vuestros padres y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahora dice el versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios fiel, que cumple su pacto, que confirma sus promesas. Y vemos cómo la está confirmando aquí Dios. Y dice después, nuestro Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus, ¿qué? Mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? Ahí dice hasta 1000 generaciones. Ahora, una generación son de 100 personas, porque a Abraham le dijo que cuatro generaciones iban a ser esclavos. Ahora, 1000 generaciones, multiplíquenlo por 100 años. ¿Cuánto dura el pacto de Dios? 1000 por 100, aumentenle 2 ceros, y serían ¿cuánto? Serían 100,000. No, sí, 100,000. Serían 100,000 años. ¿Hemos llegado a los 100,000 años? No. ¿Sigue en pie el pacto? Por supuesto que sigue en pie. Ahora, por eso es que allá está diciendo en el libro de Hebreos que Dios ha confirmado el pacto. Él no lo ha anulado, lo ha confirmado. Son dos cosas muy, muy diferentes. Continuaremos con este tema porque es imprescindible que lo podamos entender. Pero mientras tanto, esperamos que con estas evidencias de que este Dios de amor, que cuida de sus hijos y que los acompaña y que cumple sus promesas, que aprendamos a confiar nosotros en Él y que no seamos como nuestros padres, como aquellos ancestros que fueron infieles a este Dios tan bueno que nosotros tenemos, que fue tan bueno que se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso es una maravilla de maravilla. Que el Señor bendiga a cada hermano que ponga su mente y su corazón
para guardar estas cosas en ellos. Señor bendiga. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.